¿Y qué es esto de la biodiversidad? Bueno, pues la biodiversidad es una palabra que quiere decir que toda la variedad de cosas vivas que hay en el planeta. La variedad se refiere desde el microbio más pequeño que esté en el fondo de la fosa de las Marianas hasta el tigre más grande o la ballena azul más grande que exista sobre el planeta, pasando por las plantas, los hongos, insectos, anfibios, cualquier cosa que esté viva. Eso es la biodiversidad. También incluye la variedad de ecosistemas o la variedad de genética, de genes. Centrándonos en la diversidad de especies, bueno, pues se calcula que existen entre 10 y 30 millones de especies en el planeta. Y aún nos queda pues un gran porcentaje por descubrirlas todas. Están descritas alrededor de, no creo que lleguen a un par de millones de especies. O sea, nos queda entre el 80 y el 90% de especies por descubrir. Y ya las estamos extinguiendo. Se calcula que cada 5 minutos se extingue una especie. Y esta biodiversidad es el soporte de la vida en la Tierra. Nos parece que, bueno, desaparece un tigre ahí en Asia, bueno, pues ya no hay tigre en Asia, pues a mí qué, porque yo no como tigre y tampoco, pues al final sí que nos va a importar, ¿eh? Y es lo que a mí me gustaría transmitir con estas charlas, ¿ves? Que todo está conectado. Que el vuelo de una mariposa en Paraguay puede causar un tifón en Tokio, por ejemplo. La biodiversidad tiene una gran importancia para el ser humano. Nos da alimentos, nos da agua, el aire que respiramos, nos proporciona salud, medicamentos, eh, nos ayuda a combatir el cambio climático, mejora la calidad del aire, incluso tiene un gran papel en la cultura, sobre todo en las culturas indígenas que todavía tienen una gran relación con la naturaleza. Y además son fuentes de desarrollo económico y social. O sea, viendo todas estas virtudes, ¿cómo no es posible que ya estemos cuidándola y tratándola como si fuera de oro? Pues es más bien todo lo contrario. Según el último informe de WWF de este año, el informe Planeta Vivo, que evalúa la biodiversidad y el estado en el planeta, ya nos hemos cargado tres cuartas partes. Tres cuartas partes de todos los, o sea, de todas las variedades de seres vivos han desaparecido en los últimos 50 años. Y en los bosques tropicales de Sudamérica el porcentaje es incluso mayor. El 94% ya ha desaparecido de la biodiversidad. El 94%, es decir, prácticamente todo. Lo que queda es una mínima parte. Las principales causas, que luego las vamos a ver un poquito más en profundidad, pues son sobre todo la agricultura insostenible, la deforestación, el tráfico ilegal de especies. Todo eso afecta muchísimo, pero no solamente en Sudamérica, sino en todo el mundo. Entonces, en esta gráfica podemos ver en la línea negra cómo estamos yendo, ¿no? Cómo ha ido desapareciendo desde 1970 la biodiversidad. Si no hacemos nada, vamos a seguir por la línea gris y para final de siglo nos vamos a quedar sin nada. Sin nada significa sin nada. Significa sin comida, sin agua, con un clima de mierda, vamos muy mal. Sin embargo, si empezamos a hacer ahora algo, para dentro de 20 o 30 años podremos haber frenado y haber revertido la curva y volver a recuperar la biodiversidad. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Necesitamos mucho dinero, mucha voluntad política? Sí, pero también necesitamos sobre todo voluntad social. Necesitamos ser nosotros, porque nosotros al final somos los que elegimos a los políticos, nosotros no estamos a merced de los políticos. Si todos decidimos ser responsables con nuestro voto, las cosas podrían cambiar. Con nuestro voto, con nuestras exigencias, nosotros podemos manifestarnos, podemos hacer todos los cauces legales para poder hablar del tema. Y conseguir forzarlos a hacer las cosas bien, porque a los que manejan las cosas no les interesa hacer las cosas bien. En Latinoamérica, bueno, la cosa está así, como he dicho antes, hemos perdido el 94%. Y ya os he dicho que necesitamos frenar esto, porque si no, vamos muy mal. Vamos muy mal y lo único que vamos a poder hacer es meternos debajo de la cama a llorar. Bueno, en este esquema he querido reflejar que la crisis ambiental
aunque tiene dos grandes bloques, que es la crisis climática y la crisis de biodiversidad, tiene muchos factores que se interrelacionan de muchas formas entre las dos crisis. Tanto al clima como a la biodiversidad le afecta la contaminación, le afecta el tráfico ilegal y las especies invasoras, le afecta la superpoblación humana y el exceso de consumo, le afecta la sobrepesca, le afecta la destrucción de hábitats naturales. Todo se relaciona, todo lo que afecta al clima afecta a la biodiversidad, todo lo que afecta a la biodiversidad afecta al clima. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco estas causas. Por ejemplo, la contaminación, que es una cosa que hace ya bastantes años, 50, 60 años, ya se está hablando de la contaminación, de la contaminación del aire, de la contaminación del agua, que cómo nos afecta la contaminación. Bueno, pues la contaminación tiene 5 grandes tipos. Una es la contaminación del suelo, por ejemplo, que es una contaminación que no se contempla normalmente, pero puede ser desde metales pesados, basura, petróleo y derivados, puede ser cualquier cosa. Y el suelo realmente es la base de la vida. Sin suelo no habría un sitio donde arraigaran las plantas, no habría un sitio por donde pudieran andar la fauna, no habría un sitio donde crecieran las plantas que alimentan a la fauna, le alimentan, la albergan, regulan el clima. O sea, sin suelo no habría nada. Y en el suelo también además hay una gran biodiversidad. Casi todos son invertebrados, pero aún así son la base de la vida. El ecosistema que hay en los primeros 30 centímetros de suelo es igual de biodiverso que en cualquier selva tropical. Y sin embargo, pues hay cosas que afectan y que amenazan a los ecosistemas del suelo. Por ejemplo, las prácticas agrícolas, la erosión, la deforestación, la contaminación, todo eso afecta al suelo. La contaminación del suelo es una de las causas de pérdida del suelo, que además el suelo es el que nos alimenta, ¿no? Es donde nosotros cultivamos nuestra comida. Luego también tenemos contaminación del agua. Esta es un poquito más llamativa, sobre todo porque hace poco, sobre todo en Paraguay, habéis tenido una laguna rosa, que creo que sigue siendo rosa, por contaminación precisamente, por exceso de nitratos y sulfatos y ha habido una explosión de algas. Esas algas han matado el resto de la biodiversidad. Bueno, pues el agua, aunque nos parece que hay por todas partes agua, ¿verdad? Porque miremos donde miremos, hay charcos, hay lagunas, llueve, el que viva cerca de la costa pues ve el mar, ¿no? ¿Hay mucha agua en el mundo? Bueno, 3/4 del planeta es agua, pero de todo ese agua, como vemos ahí, el 90 y mucho por ciento es salada, total, no la podemos usar ni para regar ni para beber. Y del agua dulce que queda, una mínima parte es líquida, el resto está en los glaciares y en las nieves eternas. Por lo tanto, el porcentaje de agua útil para nosotros es muy pequeño. Y si lo andamos contaminando, que además el agua se contamina súper fácil, porque con cualquier cosa el agua está toda conectada y puede ir desde lo alto de un río hasta el mar, hasta los acuíferos. Además, con el cambio climático también afecta a la cantidad de agua disponible. Y el agua, sin agua sí que no hay vida. El agua es otro de los componentes de la vida. Contaminación del aire. Bueno, pues estamos también muy hartos de hablar de la calidad del aire, de lo que contaminan los coches. Realmente el aire que nosotros utilizamos está en los primeros 8 kilómetros, pero la atmósfera es mucho más alta. También podemos hablar de la capa de ozono que está entre la troposfera y la estratosfera, como veis ahí en la figura, que esa nos protege de los rayos ultravioletas. Ha habido un agravamiento del agujero en el último año, pues también por la contaminación del aire. Los contaminantes que soltamos al aire estropean tanto la calidad de aire que respiramos, que esos contaminantes afectan a nuestra salud, pues causan asma, causan cáncer y otras muchas enfermedades. Y aparte también el tema de los rayos ultravioletas que provocan también mutaciones y provocan cáncer. Si no tenemos capa de ozono, nuestra salud va a empeorar y mucho. Y ahora vienen dos tipos de contaminación que no son tan llamativos, pero son muy importantes. Por ejemplo, la contaminación acústica. Contaminación acústica es una contaminación que es especial, porque casi nadie se da cuenta de que hay contaminación acústica.
Es un contaminante muy barato de producir, no necesitas más que una bocina, por ejemplo. Es difícil de medir y de cuantificar y en el medio no parece que se acumule. Sin embargo, tiene consecuencias muy graves, por ejemplo, para el ser humano, pero también para los animales. Al ser humano le hace que tenga una mucha mayor probabilidad de ataque cardíaco. Se tiende a ayudar a menos a los vecinos, por ejemplo, y a la gente que vive a tu alrededor cuando hay muchísima presión sonora. Mm, también se ha visto mayor incidencia del cáncer en la gente que vive cerca de zonas ruidosas, como puede ser un aeropuerto o una discoteca. Y además también se ha estudiado la influencia de la contaminación acústica en los colegios y se ha descubierto que los niños que viven en colegios que están cerca de industrias, de aeropuertos, de carreteras con mucho tráfico, de sitios muy, muy ruidosos, que tienen mucho ruido, son niños que aprenden a leer más tarde, que tienen mayor agresividad, que están más agitados, tienen más tendencia de aislamiento, tienen un gran problema en el aprendizaje y en el desarrollo humano, en las relaciones sociales. Entonces, el silencio realmente es también calidad de vida. Y la contaminación acústica, aunque parezca un poco tontería, realmente es muy grave. Y por último, otra contaminación que tampoco se suele tener en cuenta es la contaminación lumínica. Hay que tener en cuenta que más del 80% de la población mundial vive bajo cielos con contaminación lumínica. 80%. Es decir, 4 de cada 5 personas. En esta diapositiva podemos ver perfectamente, esto es un mapa, una foto que hizo la NASA de noche, y se ve perfectamente dónde hay más luz. Esa es la foto, pero luego tenemos el mapa, que aquí sí que se puede ver la influencia. Si vemos Sudamérica de cerca, pues vemos que toda la parte del Chaco prácticamente es un paraíso. Es de los pocos sitios del mundo donde no hay contaminación lumínica, casi nada. Sin embargo, en la parte oriental sí que hay contaminación lumínica. Cuando yo estaba en San Rafael, recuerdo unos cielos que no había visto en mi vida. Estaban llenísimos de estrellas. Y aún así era una zona, como podéis ver, tiene cierta contaminación lumínica. La contaminación lumínica no solamente es, no puedo ver las estrellas, sino que es desperdicio de energía, se generan residuos contaminantes porque estás produciendo energía que se está yendo al cielo, no estás iluminando el suelo, es lo que tú necesitas ver, no estás iluminando la calle, estás iluminando el cielo. ¿Y para qué quieres iluminar el cielo, no? Además, se alteran los ciclos biológicos, tanto de los humanos como de las plantas. En Europa tenemos un problema muy grave de contaminación lumínica, sobre todo en la costa mediterránea. Mirad en Italia, en el centro de Europa, impresionante. Y es verdad que hay mucha gente, de hecho, ha habido hace unos años una noticia que se hizo viral porque en la tele le preguntaban a un niño que de qué color era el cielo de noche y el niño contestaba que era naranja. El niño no ha visto nunca un cielo nocturno negro en su vida. Pero no solamente nos afecta a nosotros, que también nos puede afectar pues a los ritmos de sueño y a toda la fisiología. Por ejemplo, las aves migratorias, la mayoría de las aves migratorias migran por la noche, que es cuando menos energía gastan, porque el aire está más calmado, hay menos depredadores, mucho más tranquilo. Y para volar de noche usan la luna, las estrellas, el campo magnético y también usan la vista. ¿Qué pasa? Que en las ciudades nuestros campos magnéticos, de las wifi, de las comunicaciones, de todas las cosas que emiten algún campo magnético, hacen interferencias con su brújula magnética, que todavía no se estudia muy bien, pero tienen una cosa muy curiosa que implica cristales de magnetita, en la magnetita son imanes, en las células de sus ojos, y ellos ven el campo magnético, pero ¿qué pasa cuando tienes una brújula, por ejemplo, y le pones algo metálico al lado, no? Pues la brújula se vuelve loca, pues su brújula se vuelve loca cuando pasa por las ciudades. Entonces, en vez de usar el campo magnético, tienen que usar la vista. Y si está todo iluminado, que ellos normalmente lo que ven más iluminado es la luna, pero ven un foco, pues van directos al foco, como las polillas. Igual, y entonces en las aves migratorias, durante la migración, cuando pasan por encima de ciudades grandes, es terrible, porque muchas, después de un viaje a lo mejor de 10.000 kilómetros, que se han cruzado volando medio planeta,
han salido a lo mejor de Finlandia y están llegando a su ciudad en Sudáfrica, pues ¡pum! Se encuentran en la ciudad, se chocan o se caen al suelo porque están despistados y no saben por dónde tienen que seguir volando y se come un gato o la atropella un coche. Después de 40 días volando, 10.000 kilómetros. Otro animal que también es muy afectado por la luz, aunque parece la percepción humana es de que la luz no les viene mal, son los murciélagos. Los murciélagos son un animal que puede causar miedo, asco, pero es un animal que todo el mundo deberíamos adorar, porque un murciélago se come 2.000 mosquitos cada noche. Nosotros aquí en Europa estamos empezando a tener problemas también con enfermedades transmitidas por mosquitos, el Zika, el dengue, la enfermedad del Nilo. En Sudamérica, yo creo que siempre habéis tenido problemas con los mosquitos. Bueno, pues si cada murciélago se come 2.000 mosquitos, son 2.000 mosquitos menos que nos están picando. ¿Necesitamos murciélagos? Sí. Si hay mucha luz, hay muchos mosquitos y entonces parece que pues, hay más comida para los murciélagos. Pero eso no favorece a todos los murciélagos, porque hay murciélagos que no son tan rápidos como los que se acercan a las luces, que huyen de las luces, porque la luz significa día y el día significa depredadores. Entonces ellos reaccionan así, ven luz, dicen, es de día, no puedo. Entonces se alteran sus ciclos biológicos, no encuentran comida, y hay un montón de murciélagos que pueden estarse comiendo los mosquitos que nos picarían a nosotros y no se lo están comiendo porque hay luz. Entonces son dos ejemplos de cómo afecta la contaminación lumínica. La contaminación lumínica es una cosa que la mayoría de los sitios se ignora. Y es una cosa tan sencilla como esta, sobre todo para las farolas. En las farolas es muy fácil evitar la contaminación lumínica, aparte de poner luces LED, que aquí, por ejemplo, en mi ciudad han empezado el año pasado a poner las luces LED, pero en general en todo el mundo se están poniendo porque consumen menos. Y aparte de consumir menos, pones la farola de forma que solamente alumbre el suelo. ¿Para qué quieres iluminar el cielo? Nadie le hace falta. Nosotros no volamos. Entonces, es una solución muy sencilla. Solamente cambiar el alumbrado público o ponerle una pantalla que dirija la luz solo hacia el suelo. Porque esa luz que está yendo para arriba no se está usando. Soluciones, en general. Pues para evitar la contaminación de cualquier tipo, tenemos que reducir nuestro consumo, que ahora más adelante vamos a ver el tema del consumo. Tenemos que denunciar todas las malas prácticas. Recordemos que el MADE tiene un teléfono en el que se pueden hacer las denuncias ambientales, que es muy útil y siempre contestan, siempre hacen lo que se puede. Y además, concienciación ambiental. Concienciación ambiental significa desde explicarle lo que yo estoy contando a vuestro primo o a vuestra abuela, hasta participar en voluntariados o en manifestaciones, en cualquier cosa. Y sobre todo apoyar a organizaciones que se dedican al medio ambiente, como por ejemplo Fauna y Vida. Otro tema, el tráfico ilegal y las especies invasoras, que bueno, las he puesto juntas porque provocan problemas parecidos. Es un problema muy complejo el tráfico ilegal de fauna. Implica el mascotismo, porque hay mucha fauna que se comercia para convertirse en mascotas. Implica la medicina tradicional china, que es como una aspiradora de fauna. Implica las especies exóticas también, porque eso viene también del mascotismo. Y provoca, o sea, es una de las causas de deforestación. Otras consecuencias, porque también si se deforesta, se encuentran más animales. Si se encuentran más animales, se deforesta más porque las quieres vender. Y al revés igual. O sea, si encuentran más animales deforestando, pues vamos a deforestar más para encontrar más animales. Aparte también, pues provocan zoonosis. Ahora mismo, tal como estamos, todos sabemos más o menos lo que es una zoonosis, que es una enfermedad que pasa de humanos a animales, de animales a humanos, y en cada salto se va variando. Y entonces ya las herramientas que nos servían antes ya no nos sirven ahora. El comercio ilegal de fauna silvestre es el cuarto negocio ilegal que más dinero mueve en el mundo. Está por debajo solamente de las drogas, del tráfico de armas y el de personas. Es
y mueve un volumen muy similar, alrededor de 20.000 millones de dólares cada año. Son unas cantidades que a mí ya no me caben en la cabeza, no soy capaz de dimensionar. Y el tráfico ilegal abarca tanto la caza furtiva para joyería, para mascotas, para medicina tradicional china, para trofeos, incluso para carne salvaje. La carne de monte, es que hay algunos sitios donde es un artículo de lujo la carne de monte. En Indonesia incluso puedes visitar restaurantes donde tienen una granja de tigres y tú puedes elegir el tigre que te van a cocinar esa noche. Parece ciencia ficción, pero eso pasa todos los días. Mientras nosotros estamos aquí en nuestra casa, eso pasa todos los días en Indonesia, pero no solamente en Indonesia, en muchas otras partes del mundo. El tráfico ilegal, bueno, es un delito contra la naturaleza y implica no solamente a la fauna, sino que implica a las comunidades de personas. Se aprovechan de la gente que está más desfavorecida económicamente, en muchos casos son comunidades indígenas a las que se implica, bueno, se implica en la caza ilegal a cambio de dinero. Es un negocio o sea, así el traficante no tiene que ir a cazarlos y se gastará poco dinero porque siempre va a estar eh, pagando muchísimo menos de lo que luego va a ganar. Y aquí podemos ver luego la forma en la que han traficado a los animales. Las tortugas esas están vivas, les pasa por dentro una cuerda, pero están vivas ahí en la carretera. Las cotorras están metidas dentro de botellas de plástico. Tened en cuenta que de cada animal vivo que llega a una tienda o a un puestecito del mercadillo, 9 han muerto para que ese llegue. O sea, el 90% de los animales que se capturan para venderlos en vivo se mueren durante el proceso. Según la legislación paraguaya, no está permitida ni la caza ni la comercialización de ninguna especie de fauna silvestre. Ninguna. Ninguna, ninguna. Ninguna significa ninguna. Sin embargo, todos sabemos que en casi cualquier sitio se puede conseguir monos, loros o cualquier otro mamífero silvestre. Los traen desde el Chaco normalmente y los podemos encontrar sobre todo en Mercado 4, en San Lorenzo. Por eso deberíamos siempre y cada vez que veamos algo de eso, denunciar. La denuncia es lo único que se puede hacer. Últimamente se están haciendo muchísimas intervenciones. La medicina tradicional china, como he dicho antes, es una aspiradora de fauna silvestre y la mayoría de las cosas no funcionan. Y las cosas que funcionan se pueden sintetizar en el laboratorio, por lo tanto tampoco es necesario. Las cosas que más se trafican son huesos de tigre, cuernos de rinoceronte y escamas de pangolín. El pangolín es el animal más traficado del mundo. Millones de pangolines se han ido exterminando. Pero es que ahora se le han acabado los tigres. Y como se han acabado los tigres, dicen, bueno, los jaguares son como los tigres. Pues ahora vamos a por los jaguares. Y está habiendo un grave incremento de tráfico ilegal de jaguares en Sudamérica, sobre todo para el tema de sus huesos, porque hacen un vino de arroz que mezclan con polvo de hueso de jaguar o de tigre y que se supone que fortalece la virilidad. Como siempre, buscando lo de siempre. Y estas cosas, todo esto que he dicho antes, el tráfico de fauna, de la medicina tradicional, todo lo que sea mover animales de su sitio natural, conlleva un riesgo cada vez más grave de zoonosis. Pero no solamente el tráfico ilegal de fauna, sino que la deforestación, porque cada vez estamos más cerca de los animales ya no tienen dónde estar, entonces se acercan a nosotros, tenemos más interacciones con ellos. La agricultura y la ganadería intensivas que destrozan el hábitat y causan lo mismo, al destrozar el hábitat hace que no haya sitio donde puedan vivir y aparecen en la mitad de los poblados. Hace nada he visto la noticia de, no sé dónde ha sido, en el sur de Brasil, que había aparecido un jaguar en la mitad de un pueblo y lo habían matado a palo. Y el cambio climático, pues por lo mismo, todo porque hace que interaccionemos mucho más con la fauna. Las zoonosis son enfermedades que pueden pasar mediante mutaciones de animales a humanos. Pueden ser tanto bacterias, virus como el del coronavirus, parásitos u otras cosas, como el de las vacas locas, que era una proteína.
Y además todo el tráfico ilegal de fauna provoca un grave problema que son las especies invasoras. Y os voy a poner un ejemplo para que entendáis el problema grave de las especies invasoras, que es uno de los 3 problemas más graves, o sea, de las 3 causas más importantes de pérdida de biodiversidad en el planeta. Los mapaches, que es un prociónido de Norteamérica, en España llevan presentes en el medio natural desde 2003. Desde 2003 son una especie invasora y cada vez está en más sitios. Este mapa que he puesto está un poco desactualizado, hay algunos puntos más y hay miles de mapaches hay ahora mismo por los ríos españoles y está causando pérdidas de biodiversidad, por supuesto. Sin embargo, en su área nativa, que es el norte de, o sea, es Norteamérica, está amenazado, está catalogado por la IUCN como preocupación menor, como LC. Eso significa que tiene riesgo de que está bajando su población. Y en el área de Florida, de los Everglades, su población local ha bajado un 99%. Es decir, prácticamente no queda ningún mapache en Florida. ¿Qué ha pasado en Florida? Pues en Florida, desde los años 90, se han estado viendo cada vez más pitones birmanas. Las pitones birmanas son de Birmania, son de Asia. Pero se han utilizado mucho desde los años 80 y 90 como mascotas. Son una de las serpientes más grandes del mundo, pueden llegar a medir hasta 6 metros. Pues se han comido prácticamente todos los mamíferos que viven en Florida. Los zorros, los mapaches, los ciervos pequeños, los cocodrilos, compiten con los aligatos. Y sin embargo, en su zona de distribución, es una especie que está casi amenazada, está a un paso de estar dentro de la categoría de amenaza que ya implica riesgo de extinción, a un paso, sobre todo porque se han capturado muchas en su área nativa para piel y para mascotismo. El mascotismo es un problema muy grave y el mascotismo termina en este desastre, estamos cambiando los ecosistemas. ¿Y esto qué implica? Que si cambiamos los ecosistemas, cambiamos todos los procesos y se pueden desequilibrar y en esos desequilibrios nos van a pillar a nosotros en medio. Nosotros vamos a estar en medio y nos va a afectar. Mismamente con enfermedades, con problemas de fertilidad, nos va a faltar agua, nos va a faltar comida, todo. Y todo porque estamos tocando estos delicados equilibrios, son unos equilibrios que han tardado millones de años en conseguirse. ¿Qué podemos hacer? Nunca jamás de los jamases comprar ningún animal en la calle. Ningún animal. De hecho, no deberíamos comprar ni perros, ni gatos, ni nada, porque es suficiente para adoptar. Pero comprar un animal en la calle, aunque sea por pena, porque dice, ay, pero luego lo libero, yo lo curo, yo luego lo saco de ahí. No, es que al comprarlos estamos haciendo que el negocio le funcione. ¿Qué pasa cuando un negocio no funciona? Se cierra. Si nadie va a comprar a tu tienda, pues termina cerrando la tienda. Pues esto tiene que ser igual. Que nadie compre nada. Si nadie compra nada, dejarán de cazar a los animales para venderlos, porque nadie los va a comprar. Y siempre denunciar al MADES. Todo lo que veamos. Tanto si es un indio que está vendiendo loritos, como si es alguien que tiene una jaula con coatíes, que cualquier cosa se denuncia, que ya van las autoridades y lo investigan. Y normalmente esos decomisos se hacen bien. Lo sé porque en Fauna y Vida estamos muchas veces implicados en luego recibir esos animales. Y como he dicho antes, vuelvo a poner la misma imagen: educación ambiental, concienciación, hablarle a la gente tiene que saberlo. Hay muchas veces que se hacen estas cosas por ignorancia. Por ignorancia se compran loritos, por ignorancia se tiran la basura al suelo, por ignorancia se hacen muchas cosas, más que por falta de información. O sea, más que por maldad. Tenemos que hacer educación ambiental y apoyar a las organizaciones que se dedican a eso. Una cosa también, o sea, esa es, digamos, la causa primaria de todos estos problemas. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque somos muchos y mucha gente implica mucho consumo. Mucha gente implica que estemos apiñados, que estemos unos encima de otros, que no haya sitio, que no haya recursos suficientes para todo el mundo. Solamente hace 250 años, que 250 años no es nada, éramos menos de 800 millones de habitantes en el planeta.
800 millones. Bueno, ahora somos 7.800 millones. A día de hoy somos casi 7.900 millones. En 200 años hemos multiplicado la población por 7. Asia es el continente más poblado, que tiene el 60% de toda la población del mundo. Y solamente China e India llegan casi al 40%. Y aquí podemos ver cómo ha crecido la población humana desde la época medieval, desde 1500. Desde 1500 hasta el siglo XVIII, hasta 1700 y algo, más o menos íbamos igual. No había más gente que sobreviviera de la que moría, estábamos en equilibrio. ¿Qué pasó en el siglo XVIII? La revolución industrial. La revolución industrial significaba producir más alimentos y significaba que las ciudades crecían más rápido y la gente vivía más, porque tenía un poco de más calidad de vida. Pero luego, ¿qué pasó a principios del siglo XX? A principios del siglo XX tenemos ahí otra aceleración, ¿no? Vuelve a inclinarse la línea hacia arriba. Pues tenemos la revolución médica. Ha habido, ahí es cuando se han inventado los antibióticos, las vacunas, se ha empezado a investigar todo el tema de la medicina. Es cuando la medicina ha empezado a ser realmente eficiente. Y en los años 80, ¿qué ha pasado en los años 80? 70, 80, ha sido la revolución agrícola y la revolución tecnológica. ¿Eso qué significa? Que se ha empezado a usar fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, productos, todos agroquímicos para que los campos produjeran más, se han empezado a hacer las plantas que son genéticamente modificadas para que soportaran esos agroquímicos. Se ha mecanizado el campo, ha habido muchísima tecnología que se ha invertido en el campo, por lo tanto se han producido muchos más alimentos. Aparte que la medicina ha seguido mejorando, porque cada vez o sea, todo lo que se descubre hace que es todo como exponencial, ¿no? Cuando se van encontrando respuestas, esas respuestas van propiciando que se descubran nuevas cosas, y nuevas terapias, y nuevos medicamentos, y nuevas formas de hacer las cosas, nuevos materiales. Antes uno se moría de una muela picada. Ahora es difícil encontrar a alguien que se haya muerto solamente por tener caries, por poner un ejemplo. Sin embargo, en la naturaleza, una de las principales causas de muerte para la fauna vertebrada es, sobre todo para los mamíferos, es tener una caries, un diente picado. ¿Y qué consecuencias tiene este crecimiento exponencial? Bueno, pues si somos cada vez más, consumimos más. Y si consumimos tanto, pues agotamos los recursos naturales. No sé si se conoce el tema del sobregiro. Si no, ahora en el tema de preguntas, recordármelo y explico despacito lo que es el sobregiro. Pero el sobregiro, que es la fecha en la que se han consumido todos los recursos que produce la Tierra en un año, eh, se acaba antes. Ahora mismo estamos tardando 6 o 7 meses en consumir todo lo que se iba a producir en ese año. Por lo tanto, estamos viviendo hacia del crédito. Es decir, estamos consumiendo cosas que prácticamente todavía no se han repuesto. Y cada vez es antes. Este año ha sido el primer año desde que se está calculando el sobregiro que se ha atrasado en vez de adelantarse. ¿Por qué? Porque hemos estado la mitad del planeta confinados y consumiendo solo lo estrictamente necesario, no sobreconsumiendo. Aparte, todo esto pues, provoca conflictos territoriales. De hecho, el 40% de las guerras y de los conflictos armados se relacionan con recursos naturales. Hay gente que habla incluso de la crisis del agua, como los juegos del hambre, no, ahora vienen los juegos del agua. El tema de las sequías y de falta de recursos naturales significa que la gente pasa hambre. Si la gente pasa hambre, busca otros sitios a los que ir. Y hay crisis migratorias que provocan guerras y que provocan toda la situación que estamos viviendo ahora en el Mediterráneo, que es impresionante, y la mayoría es por recursos naturales. Y mucha gente produce mucha basura. Aquí por zonas, por regiones, el continente, claro, si tienen el 60% de la población, pues Asia es el continente que más basura produce. Sobre todo Asia Oriental, donde están China, Japón, toda la costa del Pacífico. Pero es que Europa, que no tiene tantísima población, pero es el segundo lugar. ¿Y eso qué provoca? Pues como hemos visto antes a los alcatraces, pues
una de las consecuencias es que directamente la fauna muere porque se come la basura. 1 millón de aves al año. 1 millón este año, 1 millón el año pasado, millones y millones de aves están muriendo por temas de consumo de basura. Y cientos de miles de mamíferos y de tortugas marinos también. Pero los plásticos son un material que al degradarse huelen a comida, saben a comida, se mueven como comida y les gusta. Y se ha descubierto cierta preferencia de los animales al sabor de los plásticos y que les gusta ir a comerse, no sé, los mecheros y esos plásticos que son transparentes y que son bonitos, llamativos. Ese tipo de plásticos es de los que más se consumen. Y el mar está así. Y esto no lo ha hecho una sola persona, ni un solo país. Causa todos estos daños. Por eso debemos, cada vez que vayamos a desechar algún tipo de basura, pensar, ¿esto se puede quedar enganchado en algún animal? ¿Algún animal puede meter por aquí la patita o puede meter por aquí la cabeza y morirse? Pues debemos cortar todo lo que pueda hacer daño a la fauna. Porque no sabemos si luego eso va a ir al vertedero, va a ir a un sitio controlado, va a ir a reciclarse, no sabemos qué va a pasar con la basura. Y eso, si la basura, bueno, va a un vertedero, a un central de reciclaje, pero teniendo en cuenta que la contaminación afecta al desarrollo